Es un placer saludarlos a través de Viviendo conmigo. Mi nombre es Grisel Lira y la verdad tengo una invitadaza de honor en esta ocasión en Historias que Inspiran. Nos conocimos ayer, apenas, ayer apenas, pero la historia que ella trae para compartir con todos ustedes, pues básicamente nos pone a pensar a muchas mujeres qué estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo, pero también la percepción de nuestras creencias, cómo nos educaron y qué tanto de esta educación nos está mermando en la actualidad como para permitir algunas cosas. En este sentido estaríamos hablando como violencia intrafamiliar, actos inapropiados hacia una mujer, que también los pueden vivir los hombres, eso indudablemente, pero en este caso lo que nos compete es el tema hacia la mujer. Me encuentro con Maite Meneses Castelán. Ella actualmente está en el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, que ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy, la ley vicaria y la violencia vicaria. Pero antes que nada, bienvenida a Viviendo conmigo y gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, es complicado y es bueno como darle difusión al tema de violencia vicaria porque hay muchísima gente que lo vivimos y que efectivamente lo tenemos muy normalizado. Ay, el papá de mis hijas es exigente. Ay, o al revés, ¿no? Ya no tolero al papá de mis hijas, pero es un mal necesario porque medio me aporta, ¿no? Entonces, es importante el dar a conocer el tema, es importante dar a conocer que hay una solución, que hay una vía y que puede avanzar, ¿no? Que en el peor de los escenarios, en una sustracción puede terminar, en una sustracción de menores, en un homicidio hacia los hijos o un feminicidio, suicidio inducido, cosas ya irreparables. Perfecto. Bueno, pues primero vamos a empezar, antes de contar la historia, yo creo que sería muy interesante que nos pudieras decir exactamente qué es la ley vicaria, qué es esto. O sea, primero, pueden haber tantas leyes en Defensoría de las Mujeres que de repente como que nos perdemos en ese que sí, que no, hacia dónde llega, nada más es exclusiva de las mujeres, ¿cómo está el asunto? Entonces, empecemos por qué es la ley vicaria. Okay. Bueno, se me hace importante decir o especificar qué es la violencia vicaria. La violencia vicaria es la violencia que se ejerce hacia la mujer específicamente, porque sí es una violencia de género, hacia la mujer por interpósita persona. En muchos de los casos, a través de los hijos, ¿ok? Pero puede ser a través de las mascotas, a través de los seres queridos, ¿ok? Yo le hago daño a la persona que tú más quieres porque sé que de esa manera te estoy haciendo daño a ti. ¿Qué pasa? O muchos de los temas que nosotros hemos conocido, cuando una mujer ya pide ayuda, a lo mejor a la familia, a la red de apoyo o mejor aún, ayuda legal. Bueno, ya me detengo un poco yo agresor. Ya sé que no te puedo dañar directamente a ti, a lo mejor porque ya tengo alguna medida de protección que me lo impide, ¿no? Mi víctima ya tiene alguna medida de protección o la familia ya por ahí me amenazó o algo pasó por lo que ya no ejerzo la violencia directa o simplemente en este enfoque psicológico como narcisista para no hacerte ver que eres importante para mí y no te estoy ejerciendo violencia a ti, la hago por medio de nuestros hijos. Entonces, es importante que primero identifiquemos qué es la violencia vicaria. ¿Y qué es la ley? Pues es el castigo. Penalmente ya se puede, ya está legalizado, ajá, ya pueden tomar acción legal las mujeres para poder castigar y detener y erradicar la violencia vicaria, tanto penal como en materia familiar, lo que te leía yo ayer. Ok, bueno, pues entonces ya ahora sí, sabiendo qué es la violencia, que es prácticamente utilizar algo externo para poderte dañar a ti, para que sea como un acto de castigo, ¿no? Por no haber cumplido con lo que, el parámetro que yo te estoy exigiendo, bueno, pues esa es la violencia en sí. Ahora, en Hidalgo la ley vicaria ya está tipificada, ya podemos las mujeres, por ejemplo, hacer uso de
de esa ley, por decirlo así, para que se vean nuestros casos. Tal vez hay mucho, creo que la mayoría, como esta es una cuestión que no se puede comprobar tan fácilmente, que es más como en la cuestión psicológica. Eso es lo que yo he estado observando o investigando, ¿no? Pero a simple vista no es algo que diga, ay, sí sufre violencia, como por ejemplo la violencia física que la notas, ¿no? Pero en este caso son pequeñas acciones más psicológicas hacia esas personas que tanto quiere a la otra persona. En Hidalgo, ¿cómo podemos recurrir a esta ley? Ok, desde mayo del 2022 ya es ley en Hidalgo, ¿ok? Pero desde el 7 de junio, me parece que te decía ayer, ya está penalizada, ¿ok? Ya puedes abrir una carpeta de investigación por violencia vicaria. Sí hay muchas maneras, porque la violencia vicaria es de demostrar que eres víctima, porque la violencia vicaria es un cúmulo de muchas violencias. Violencia económica, violencia institucional, que es, lo decía ayer en el Senado de la República, el pan nuestro de muchísimas víctimas de cada día. Lo voy a decir porque es necesario, ¿ok? Voy a poner un ejemplo propio. Nosotros hace mucho tiempo, digo nosotros porque atrás de mí hay muchísima gente, hay una red de apoyo impresionante. Teníamos, por la desobediencia y el desacato del papá de mis hijas al no querer restituirlas a su vida, a su hogar, a su mamá, porque yo tengo la custodia legal de mis hijas, una orden de arresto ordenada por la jueza que tiene mi asunto en materia familiar. Entonces, por esta desobediencia, ordena una orden de arresto. ¿Qué es lo que pasa? Que al llevarla a la dependencia correspondiente encargada de ejecutarla, de primera mano no la reciben, nos piden que indiquemos el domicilio, el trabajo, porque así estaba indicado, y lo hacemos. Y bueno, cuando lo arrestemos, pues les avisamos. No pasó nada. Entonces localizamos a una de mis pequeñas tomando clases clandestinamente en una escuela, sin estar inscrita, simplemente porque la directora de esa escuela fue amante del abuelito de mis hijas, como en ese favoritismo la tenía ahí tomando clases clandestinamente, sin estar inscrita, sin tener mi papá la custodia, sin decirle a nadie, ¿no? Yo te hago el favor, a su hijastro. Entonces, la localizamos, interviene policía estatal y, bueno, ahora también ya por voz de mi hija, porque mi hija sí cuenta una película de terror impresionante en el que señala mucha gente. Ella también comenta y nosotros lo vimos, ¿no? Que el policía estatal ayuda al papá para no ser arrestado. Entonces es una violencia institucional muy fuerte. De esa manera te puedo contar 1000 historias más, puesto que en el octubre del 2021 me modificaron de forma ilegal la custodia de mis hijas, sin previas valoraciones psicológicas, sin una razón aparente en la que yo pudiera tener la pérdida de esa custodia. Entonces, simplemente y de forma ilegal y con un abuso institucional terrible, me modifican la custodia de mis hijas y las privan de volver a casa. Mis hijas salieron de mi casa, iban a tomar clases con su papá y ya no volvieron. Entonces, en ese transcurso, el papá toma acción legal y de la noche a la mañana y sin razón, sin ninguna razón, conforme al marco legal, modifican la custodia de mis hijas temporalmente. Entonces, ya estando con él, pues ya se hacen actos de investigación en los que se puede comprobar, ¿no? Muchísimas cosas y por las que me fueron restituidas mis menores. Una de ellas es que el papá fue diagnosticado con personalidad múltiple, histriónica y narcisista. Entonces, no es una persona segura porque no está medicado, no está tratado, no muchas cosas, ¿no? Entonces, me restituyen la custodia, pero pues a lo largo de 1 año, 9 meses, sí fue una lucha muy fuerte, ¿no? Y la violencia institucional es parte de la violencia vicaria.
Entonces, la violencia económica, la violencia física, las amenazas, el no pagar pensión. Entonces, sí hay una manera, sí hay muchísimos caminos y muchísimas vías por las que se puede comprobar que eres víctima de violencia vicaria. Y efectivamente, también con un perfil psicológico. Me llama mucho la atención y aquí vamos a entrar en materia porque mencionas instituciones que estuvieron involucrados, personas que están a cargo de la justicia, ajá, en donde se prestan para este tipo de actos porque finalmente el dinero puede más y también la amistad, compadrazgo, como se le quiere llamar. Pero ayer hacía yo una pregunta contigo y esa era ¿cuáles fueron las instituciones que te cerraron las puertas en primera instancia, no escuchando tu voz, no escuchando lo que tenías que mencionar, la irregularidad que había, y bueno, que tocaste las puertas hasta de derechos humanos? Entonces, platícame un poquito sobre esa cuestión. Muy bien. Sí, el hecho de que hayamos llegado hasta el Senado, pues yo creo que habla que de forma local hubieron muchas puertas que no cerraron, ¿no? Insisto, un abuso institucional terrible, en donde platicaba con mi abogado y vamos a tomar la acción legal. Es por eso que ahorita no puedo decir como los nombres específicos, que tú ya lo sabes, de las personas responsables de ciertas dependencias, pero sí puedo mencionar que lo que antes era PAMAR, ahorita me parece que es CEAVIF. No es CEAVIF. Lo que antes era PAMAR, completamente. Dieron un informe, ni siquiera una valoración psicológica propia de mis pequeñas, no lo hicieron. Tengo que se aboca más a temas legales que no son de su competencia, el psicólogo que las trataba en ese momento, en el que dicen que tengo pérdida de patria potestad. Eso es algo muy delicado y muy grave que nunca pasó. La custodia y la patria potestad son cosas muy diferentes. Entonces, en ese momento, el psicólogo que trataba, o psicóloga que trataba a mis hijas, hace un reporte para juzgados completamente a favor del papá, hablando de temas legales, diciendo que tengo pérdida de patria potestad, que hablando de mi persona, cuando nunca tuve el gusto de conocerlo, que no estoy muy bien de mis facultades, entre muchísimas cosas. Y en 2 líneas se aboca a la terapia que le está dando a mis hijas. Entonces, creo que es una institución, sí lo puedo decir porque tengo cómo comprobarlo, que está corrompida, que fue cómplice del agresor de mis hijas y que mis hijas sí traen un daño tremendo y terrible por su agresor, sí lo puedo decir, y estamos haciendo lo propio legalmente. Y bueno, la historia, insisto en esto, la historia que cuentan mis hijas en cuanto a muchísima gente cómplice es una historia de terror. Gente que ni siquiera conocían mis hijas, que las estuvieron cuidando mientras las estaban escondiendo. Fueron muchísimos meses que las estuvieron escondiendo, inhumanamente. La primera vez que yo saqué a pasear a mis hijas, digo, llevo días con ellas, pero por supuesto estoy en el tenor de que sean libres. Entonces, saqué a mi hija y me dijo, qué cambiadas están las calles. Qué diferente. Tenía tanto que no salía. Qué bonito pega el aire en la cara. Creo que ni siquiera el papá tiene noción de lo que hizo. Sí me hacen muchas preguntas en el que no es me arrestaron por mis acciones, por estarte escondiendo, por no entregarte, porque no tengo la custodia, sino es me arrestaron por culpa de tu mamá. Te tengo que estar escondiendo por culpa de tu mamá. No vas a la escuela porque estuvieron muchísimo tiempo sin ir a la escuela por culpa de tu mamá. Te tuve que cambiar de escuela, de municipio, porque aparte las dos iban a municipios diferentes a la escuela, cuando aquí tenían escuelas y estaban inscritas y estaban súper bien.
te tengo que cambiar de escuelas por culpa de tu mamá. No eres libre por culpa de tu mamá. Hay alertas Amber por culpa de tu mamá. Te están exhibiendo en todas las redes, en todos lugares, por culpa de tu mamá. No te están buscando porque estoy haciendo actos de ilegalidad. Entonces, sí es una coerción muy fuerte, una alienación muy fuerte a los menores en los que les cambian la realidad. Y en el peor de los casos, pues puede haber una modificación cognitiva en su cabecita, en el que ya es una realidad para ellos. Entonces, el daño de la violencia vicaria es impresionante. Si también en este tenor, en esta pregunta que me hacías, la jueza ordenó para los cateos a Guardia Nacional. Para estos cateos en los que se restituyeron a mis hijas, se armó efectivamente un operativo al que yo agradezco tanto a Dios, fuerte y grande, no por cualquier cosa, sino por la desobediencia de su papá. O sea, ya llevaba 9 meses desobedeciendo la autoridad, en el que la jueza le ordenaba restituir a las niñas. Se habían hecho dos cateos anteriores de papel, les digo yo, porque mi pequeña señala y acusa a ciertas personas que le hablaban al papá y le decía, mañana va a haber cateo en tu casa. Le avisaba en esta violencia institucional y en este abuso de autoridad, y el papá la sacaba o ya no llegaban a dormir, dice mi niña, y que decía, por culpa de tu mamá. Mi hija señala exactamente a los cómplices de su papá, dice, me estuve quedando en casa de tal, tantos meses, a veces veía a papá, a veces no, porque ni siquiera las cuidaba. O sea, ni siquiera hubo mucho tiempo que no estuvieron aquí en Tulancingo y no era ni siquiera familia cercana, poniendo en riesgo su integridad en todos los sentidos. Entonces es una cosa horrible, horrible, horrible. Solamente puedo agradecer a Dios que hayan vuelto, y en este sentido pues ya no se consideró policía estatal por esta colusión que se presume, y se ordena Guardia Nacional. Cuando nosotros vamos a Guardia Nacional, entregamos el oficio de la jueza, Guardia Nacional se niega y dice, no lo vamos a hacer. No es de nuestra competencia, cuando el artículo 19 lo señala, que es una autoridad la jueza y que por supuesto que es de su competencia. Entonces también vamos a hacer lo propio, porque hay mucha gente que viene atrás de nosotros, muchas víctimas que van a necesitar a Guardia Nacional, que van a necesitar una policía estatal, una policía violeta de género, que no se corrompa. Entonces, ya fue a través de otra dependencia, que es la Procuraduría de Investigación, quienes nos dieron auxilio con los elementos necesarios para poder hacer los 3 cateos simultáneos, y se logró la localización y recuperación y restitución de mis pequeñas. Pero sí, en esta violencia vicaria, la violencia institucional es algo muy, muy fuerte. Quisiera con todo mi corazón decir quiénes, ¿no? Creo que es importante decir, porque son personas conocidas, porque son instancias fuertes, en fiscalía, en diferentes lugares, que me interesaría muchísimo decir, es tal y tal. Es importante para cada víctima el poderlo decir, pero pues bueno, cuando tengamos las acciones necesarias, quizás pudiéramos decir, regresar a este lugar y decir, fueron estas personas, que creo que es sumamente importante. Bueno, pues hay que recordar que, bueno, las instancias van a continuar, pero tal vez las personas que estén al frente de estas instituciones son las que no van a estar todo el tiempo en el cargo. Y difícilmente puedo decir que a veces las instituciones tienen a personas que están con la vocación de servicio. Tienen tantos casos y demás, y bueno, en eso pudieran escudarse, pero sí se necesita gente que sea más observadora, se necesita que sean personas que realmente lean un expediente, que se dediquen a leer los expedientes. A veces la cantidad de expedientes que les llegan pueden ser bastantes, pero eso hace la diferencia, porque ahí es donde puedes encontrar anomalías, ahí es donde puedes encontrar por qué no, por qué sí, y entonces ejecutar la ley de una mejor manera. Lamentablemente, como es tu caso y como es el caso de muchas mujeres, no se procede de esta situación. Pero bueno, infinitamente
todo lo que tú estás haciendo va a repercutir socialmente y ya lo está haciendo. Atrás de ti, dices, vienen muchas personas, muchas mujeres, y al momento de que alguien conoce tu caso, se acercan a ti. Ayer me impresionaba que dices, bueno, al menos 200 mujeres ya se acercaron para saber qué es, ¿no? Al menos qué es, en qué consiste, hacia dónde tengo que ir, cómo podemos ayudar. Y bueno, dices, bueno, ¿qué sigue en la vida de Maite ahora? Habiendo tocado las puertas, se abrió la necesaria y la justa, y entonces ahora ya tienes a tu hija de tu lado, pero ¿qué sigue para Maite en este tema? Desde antes de lograr la restitución, como lo mencionabas, soy representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria aquí en Hidalgo, y antes de que pudiera Dios otorgarles la libertad a mis hijas, ya estábamos con muchas víctimas que se han acercado, no solamente de Tulancingo, no solamente de Pachuca, de diferentes lugares. Hemos dado contención, hemos dado apoyo. El frente tiene, los alcances del frente son a nivel constitucional, en el que hemos podido reformar las leyes. Creo que tiene unas maravillosas fundadoras, Jennifer, Lizzie, Alexandra. Y bueno, de esa manera creo que se le cambió la vida a muchísima gente, ¿no? De forma constitucional, reformando leyes, quizás gente que jamás en nuestra vida conozcamos, que son favorecidas porque hay una ley que les ampara. De forma local, efectivamente hay mucha gente a la que se le da apoyo, contención, asesorías legales completamente gratuitas. Esas las regala el titular del despacho que me representa. Y pues nada, estamos como muy casados con la lucha, estamos como muy entregados a apoyar a que nadie vuelva a vivir, a tratar de impedir que cualquier mujer pueda pasar 1 año, 9 meses alejado de sus hijos, que cualquier niño pueda pasar 1 año, 9 meses alejados de su madre. Yo te comentaba ayer, mi niña, ay, qué difícil, le decía al senador, quisiera que hubiera una ley en que te pueda ayudar, le decía, para que ningún niño vuelva a vivir lo que yo viví. Si tan solo a mí no me hubieran cortado la comunicación con mi mamá, hubiera sabido la verdad. Yo me sé una historia, pero solamente la mitad de la historia. Yo no sabía que mi papá tenía la custodia. Yo no sabía que mi mamá tenía la custodia. Yo no sabía por qué no se estaban escondiendo. Yo no sabía. Todo lo culpaban a mi mamá. Y esa necesidad de mi hija, todavía veníamos en camino y le decía al maestro Abdiel, a mi abogado, ¿de qué manera lo puedo evitar? Ayúdenme para que ningún niño viva lo que yo viví. Creo que es sumamente fuerte, creo que si las palabras de una niña de 12 años, con una necesidad muy grande de que nadie sufra lo que ella sufrió, no te duele, no te llega, no te simbran, pues no lo va a hacer nada. Entonces estamos muy casados con la lucha, lo voy a repetir, desinteresadamente. Y pues bueno, no a raíz de la restitución, desde antes ya estábamos brindando apoyo y contención a muchísimas mujeres para evitar el que puedan ser apartadas de sus hijos y las que lastimosamente ya lo están, que puedan volver a maternar, a tener una vida libre de violencia, a tener la dignidad, porque la violencia vicaria es un golpe muy fuerte a la dignidad de la madre y de la mujer, la dignidad de maternar libres a sus hijos sin ser acusadas ni acosadas, sin que el hijo venga y le pregunte, oye mamá, ¿pero qué es la prostitución? ¿Pero por qué? Porque papá me dijo que te prostituías, por eso no estoy contigo. Pero que es que yo no lo vi, yo no me acuerdo, pero papá dice que eres una borracha, que eres una esto, que eres una el otro, ¿no?
Es que yo no lo viví, pero ¿te acuerdas cuando me dejabas sin comer? Cuando me dejabas encerrada, cuando una coerción, ¿no? Una coerción de la realidad completamente y en todo su esplendor. Entonces, erradicar la violencia vicaria no nada más es para que la mamá ya no sufra, es para que tengamos ciudadanos que puedan aportar y que puedan ayudar a tener un mejor futuro a nuestro estado, a nuestra nación. Entonces son muchas cosas que decía ayer el senador en conferencia de prensa que se pueden erradicar desde la crianza, ¿no? O en el mejor o en el mayor de los tenores hasta reformar la ley si es necesario. Entonces estamos en esta lucha. Sé que las cosas no paran con la restitución de mis hijas porque tengo un montón de carpetas inventadas en mi contra. Entonces, estamos en el sentido en que algunas por malos litigantes que ha tenido el agresor de mis hijas, que es de, pues ábrele una carpeta por esto y ábrele una carpeta por otro, ¿no? Ahora tenemos un panorama muy grande por todo lo que nos cuentan mis hijas, ¿no? Poquito a poquito podemos estar comiendo y, oye mamá, ¿sí es cierto que un día te encontraste a mi papá y lo golpeaste? Es que mi papá vino y me dijo que te iba a abrir una carpeta. Oye mamá, yo escuché que estaban platicando y dijeron que te iban a inventar esto y fueron y te abrieron una carpeta. Oye, ¿sí es cierto? Tenemos el contexto de muchas cosas. Oye papá, oye mamá, mi papá le habló a tal persona en fiscalía para que nos clandestinamente nos presentaran a declarar. Entonces, tenemos el contexto de todo lo que pasó. Sé que las cosas no paran, que las cosas no quedan ahí, pero esperemos que podamos poner nuestro granito de arena para erradicar, visibilizar y ayudar a cada víctima de violencia vicaria. Bueno, pues ya me hiciste hasta yo. En muchas cosas, creo que en lo particular me identifico con esta historia y seguramente hay muchas más mujeres que se identifican. Eh, yo lo platicaba yo detrás de cámaras y decía, bueno, a veces normalizas conductas o a veces la presión social, el hecho de no ser juzgada, ¿Sí? ajá, interfiere mucho en la toma de decisiones que tú pudieras realizar a la hora de un juicio, a la hora de interponer una denuncia y no todas, por ejemplo, aguantan la presión social. A veces creo que ese es un parámetro muy importante para decirle a alguien que nos está viendo en este momento o seguramente cuando tengas la oportunidad de ver este video, eh, que sí hay personas correctas a las que puedas llegar y que te abran las puertas y que te ayuden. A veces quieres tocar las puertas que no son las correctas y necesarias. A veces la familia te puede decir una cosa de la familia o la sociedad o los amigos y entonces te meten un miedo tremendo y profundo de todos los riesgos que puede haber si tú te llegas a enfrentar al gran monstruo de la legalidad. Cuando también te dicen, ¿sabes qué? Eso es natural. O sea, natural es que no solucionen tu problema, natural es el que le den favoritismo a otra persona, natural es que si tienes todos los compadrazgos es que no vas a poder con esa persona porque él ya tiene infinidad de personas que le están ayudando dentro, ¿no? Entonces lo normalizas, lo naturalizas y viene la cuestión de, bueno, sí tienen razón. Muchas mujeres caen en eso. Sí. Tienen razón, ¿para qué muevo un dedo si de al final y al cabo no voy a lograr lo que yo estoy pensando? Ese es un parámetro. La otra que yo noto muy importante es lo que tú mencionabas acerca de la importancia de las mamás con los hijos y cuál es la importancia también del papá con los hijos. Cuando hay una acción, ya sea de un lado o del otro,
No, tampoco los hombres están exentos de esa situación. Yo conozco muchos casos donde también se ejerce este tipo de detalles hacia los hombres. Bueno, pues también recibir su asesoría pertinente. Aquí lo más importante es qué tipo de ciudadanos estamos creando derivado de las acciones que estamos teniendo. Ajá, porque eso es lo que repercute. Cuando los menores ya llevan causas psicológicas importantes, ya cómo se desenvuelven y se desempeñan dentro de él. Entonces, por eso te decía, bueno, ¿qué sigue para ti? Pero en este caso ya, pues, ¿qué sigue para tus hijas, no? Porque también continúa un tratamiento donde no van a poder desprenderse de ese 50% que corresponde, que es el padre, ni el 50% que corresponde, que es la madre. Fueron creadas por dos personas finalmente, pero cómo poder sanar esa parte en los hijos para no crear como un problema de hartazgo social por todo lo que han vivido, ¿no? Sí, es complicado, porque efectivamente su identidad viene del seno familiar, ¿no? Del hogar. Y su identidad, el 50% está formado por papá y el 50% por mamá. Es una lucha, un trabajo de... Lo voy a explicar de esa manera. Ya pasó el torbellino de juntar ladrillo por ladrillo y volver a edificar el hogar de mis hijas, en donde me robaron, mataron y destruyeron. Puedo, sí puedo, claro que puedo. El amor cubre multitud de pecados y claro que puedo. Tengo el criterio, las herramientas, soy una fiel creyente de Dios. Por más difícil que sean las cosas, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, aunque esto suene inhumano. Porque a veces podemos decir, ¿cómo tanto dolor me puede ayudar para bien? Todo ayuda para bien, en el perfecto propósito de Dios. Entonces, la alegría, el regocijo, la libertad de mis hijas es la esperanza más grande que tengo. Están felices, están libres, están plenas. Hasta el día de hoy he actuado conforme a derecho, he actuado apegada al marco legal. En el momento en el que efectivamente, como te decía hace rato, me modificaron la custodia ilegalmente, ni modo, las dejé. Que ya no estaban conmigo, ¿no? O sea, no fui, las entregué, pero nunca fui a hacer actos vandálicos, nunca intenté robármelas, nunca nada, ¿no? Yo sabía que había un estricto derecho y hasta este momento me he conducido de esa manera. Entonces, lo voy a seguir haciendo. No, si tú me preguntas ahorita, pues todo el daño, toda la coerción, toda la ilegalidad, ¿permitirías que el papá se acerque, se conforme al marco legal? Si en algún momento a mí un juez me dice convivencia, no soy nadie para negarlo. Hasta el día de hoy, insisto, he actuado apegado a derecho y lo voy a seguir haciendo. Entonces, en ese sentido, yo jamás voy a privar o incomunicar, ¿no? Mis hijas son libres y yo luché por su libertad. Entonces no me atrevería a tomar actos como los que ya vivieron, como los que ya sufrieron, porque no fue vivirlos, fue sufrirlos. Entonces, no tengo como algún tema en ese sentido. En la reestructura, en la sanidad, pues sí tengo una situación, creo que difícil, pero lo dije hace rato, puedo, quiero, tengo el amor suficiente, tengo las herramientas suficientes, tengo una hermosa familia, unos hermosos padres
y bueno, tengo una red de apoyo impresionante, mis hermanos, y nada, me llena, me satisface la alegría de mis hijas, la libertad, todo lo que me dicen es algo impresionante. Entonces, creo que en ese sentido no es como un camino difícil. Estoy agradecida con Dios porque sé que las cosas pueden ser muy diferentes. La coerción es algo muy fuerte, muy difícil. Hay un caso muy sonado en Jalisco de Natalia, que su hijo, al ser restituido, la apuñaló. También acusada de cosas que nunca existieron. Pero se presume de muchísimas cosas, ¿no? De que el pequeño ya traía una disociación de la realidad muy fuerte, únicamente cegado por todo lo que le había dicho el papá. Entonces, es importante que se reconozca que la violencia vicaria es una violencia de género. Como decías hace un momento, si hay papás que son víctimas de muchas cosas, bueno, tiene su nombre y que lo hagan valer en el lugar y en la dependencia correspondiente. En temas de violencia vicaria, la violencia vicaria es una violencia de género, porque mis hijas, una de las cosas que mis hijas me decían, las acababan de restituir conmigo por medio del cateo, se va conmigo en el auto y mi hija me dice, ¿estás segura? Lo primeritito que me dijo mi hija, la pequeña, volteó y me dijo, mamá, ¿ya llegaste? ¿Te extrañé? En el camino me dice, ¿estás segura que puedo estar contigo? Sí, ¿por qué? Porque papá nos dijo que estás vinculada a proceso por violencia vicaria. No, mi amor, eso no existe. Ninguna mujer puede ser vinculada a proceso por violencia vicaria. Entonces, con tiempo y en el transcurso de los días les he explicado qué es la violencia vicaria. Ellas mismas se han dado cuenta de muchas cosas. Con solo verlas, contesto todas sus preguntas sin mentir, sin evadir, porque creo que ya han sido demasiado engañadas, demasiado traicionadas. Anoche mi pequeña me abrazaba, la chiquita, y me decía, júrame que no me vas a traicionar. Tengo tanto que decirte, pero júrame que no me vas a traicionar. Entonces traen una huella muy fuerte de la traición por cómo fueron utilizadas. Entonces, no pasa nada. Ya llegó su mamá y yo puedo. Pues así que mucho gusto porque compartes esta historia y sé que puedes y sé también que vas a ser la inspiración para muchas mujeres. Ya lo eres, en particular para mi persona, ya lo eres y sé que todo este espacio es tuyo. El día que tú también necesites y requieras volver a tocar el tema, a lo mejor ya desde otra perspectiva, ya presentándonos al equipo que está contigo, cuáles son los números telefónicos, dónde se pueden localizar y todo eso, también lo podemos hacer. Digo, finalmente lo que busca el medio Viviendo Contigo es que nos tratemos como seres humanos. En realidad es eso, o sea, todos podemos ser objeto de violencia. En este caso nos toca hablar de la violencia vicaria, pero no importa si tú eres una persona con discapacidad, no importa si tú eres una persona con todas tus facultades mentales al 100, no importa, si tú eres objeto de violencia, debes de ser atendido y de respaldado por las autoridades competentes, por el simple hecho que todos necesitamos de la protección de alguien en algún momento de nuestra vida. Claro. Y a veces, bueno, nosotros igual promulgamos la sanación emocional a través de los terapeutas por la cuestión de que a veces, como les decía yo, el núcleo familiar no está listo y preparado para tocar temas. Cuando se tienen creencias de antaño y tú llegas y tocas un tema que te está llegando en este momento, bueno, pues finalmente te van a decir una perspectiva desde sus creencias. Por eso promulgamos el hecho de que tú vayas con un terapeuta, lo manifiestes, lo diga, que te quede claro qué es lo que vas a hacer sin ser juzgado ni criticado y que tomes acción. Y bueno, están las personas como tú, que ahora ya son un ejemplo en Hidalgo,
son un ejemplo en Hidalgo y que el día de ayer pues estabas allá en el Senado de la República mostrando también tu tema y que bueno, a mí algo que me llamó mucho la atención que platicábamos ayer es que bueno, fueron varios abogados que tuviste en tu caso hasta que llegaste con el correcto, que te impulsó y te vio desde la manera como ser humano que mereces. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención, cómo hay personas que se aprovechan del asunto o hay personas que ni siquiera se aprovechan, que desconocen, que creen que están aplicando la ley, ¿no? Y desconocen muchos otros parámetros. Entonces, te tocó de todo. Sí. Ajá, probar de eso te tocó de todo y agradezco muchísimo y lo tengo que decir a mi gran amigo Abdiel Camacho, porque gracias a él estamos aquí y él me dijo, ¿sabes qué? Se va a presentar en el Senado y dije, ¿cómo? A ver, platícame, ¿no? Y entonces me empezó a platicar el caso y gracias a eso nos conocimos el día de ayer. eh, es importante tomar en cuenta el seguimiento que van con los menores, contigo, disfrutar la vida, disfrutar el día a día, la libertad y la plenitud con la que vas a hacer las cosas, ahora con más confianza de que ellas ya están a tu lado, ¿no? Que quiero y creo es algo muy importante. No es lo mismo pensar en soluciones cuando hay una complicación de crisis que cuando ya están contigo y dices, bueno, ahora van a ser 3, 4, 5 pasos y lo vamos a hacer juntas. Sí, 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 sí. Creo que eh, escuchaba hace un momento, de hecho, no sé si te diste cuenta, hace rato que llegábamos, estaba escuchando unos audios. Y escuché una frase que se me quedó muy, muy grabada en este momento, ¿no? Me decía esta persona, puede más la miel que la hiel. ¿Me enfrenté a actos de corrupción? Claro, por supuesto. Toqué muchas puertas, muchas no me abrieron. Claro, por supuesto. Toqué la correcta. Quiero agradecer infinitamente al senador José Narro Céspedes. Es importante porque el senador ha sido punta de lanza en temas de violencia vicaria. En el momento en el que él se enteró de la desaparición de mis hijas, que tenía ya bastantes meses con la custodia de mi hija y no se había podido materializar la sentencia que yo tenía de la juez, en donde ordenaba inmediatamente la restitución de mis hijas, impresionado al ver que ya se habían realizado cateos, impresionado por la ilegalidad en la que se habían realizado, y digo ilegalidad por esta parte en la que no se materializaba, habiendo rompimiento de chapas y cerraduras, y etcétera, el que no se pudiera materializar creo que es algo que hace ruido, y hace mucho ruido, ¿no? ¿Dónde está la corrupción que está permitiendo que sigan escondiendo a estas pequeñas? Entonces, él le dio seguimiento. De hecho, en el cateo en el que se materializó la restitución de mis hijas, íbamos en el camino y él hizo una llamada. ¿En dónde está? ¿Ya están en los cateos? ¿Tienen las pequeñas? No, vamos en camino. En cuanto estén, váyanme informando. Entonces, creo que es una persona sumamente humana, una persona completamente entregada a las infancias y a las maternidades, a la lucha de las mujeres. Y bueno, creo que fue una de las piezas que nos hacía falta en el rompecabezas para que mis hijas recibieran su libertad. El procurador Santiago Nieto creo que fue también un vértice importante. Bueno, pudiera decirte muchísimas personas, pero que apegadas conforme a derecho actuaron. Y no dijeron, no es de mi competencia, no es para mí, no, llévalo a otra instancia, o le hablo al papá y cuánto, ¿no?
puedo presumir eso, no lo sé. Entonces, de la misma manera en la que se vivió muchísima violencia, muchísima frustración, creo que el encontrar a las personas correctas, efectivamente tocar la puerta del Senado, gracias a una entrañable amiga, Giselle, que fue quien me abrió las puertas del Senado, lo puedo decir así, y me llevó y me presentó con el senador y pude tener esa mesa de diálogo ese día con el senador y le dio seguimiento a mi caso hasta lograr la restitución. No puedo dejar de lado el implacable trabajo, ¿no?, de la licenciada, la jueza del juzgado tercero, Beatriz, que apegada a derecho hizo lo propio para la restitución de mis hijas, porque ya era impresionante, preocupante en muchos sentidos el hecho de que, pues, te ordeno restitución, yo autoridad, y yo ciudadano, pues no me interesa, ¿no? No me interesa quién seas, no me interesa lo que hagas, no quiero, y punto, porque le quiero seguir haciendo daño a la señora. Entonces, creo que me decían ayer en el Senado, creo que es un avance muy grande para Hidalgo, creo que es un avance muy grande en temas de violencia vicaria. Sí pasa, o sea, sí pasa, no es como róbate a los niños y te va a terminar dando ella pensión, no, detente, porque sí hay un castigo. El papá de mis hijas está vinculado a proceso por la retención de mis hijas. Y no porque es su papá, que tenemos un montón de mujeres que, pues no tengo una alerta Amber por la desaparición de mis hijas que porque está con su papá. Entonces creo que vamos avanzando, creo que en este sentido el que se haya logrado la restitución de mis pequeñas es bueno por ellas, por su libertad y por su derecho, pero es bueno por todos los niños que están vulnerables, por todas las mamás que estén vulnerables. Es importante que Tulancingo sepa que no te puedes robar a los menores porque sí pasa algo, que no puedes dejar de dar pensión porque sí pasa algo, que no puedes dar un dinerito al policía para que no te arresten porque sí pasa algo. Es importante sumar y dar nuestro granito de arena. Efectivamente encontré al ángel de mi vida, que es el maestro Abdiel Camacho Castelán, que ha sido mi compañero de lucha, hombro con hombro, él y todo su equipo de trabajo, para poder lograr la libertad de mis hijas. Porque todos pudieran hablar de restituciones y temas legales. Para mí es la libertad de mis hijas. La libertad de mis hijas. Y mi hija Yarnel ayer lo decía, soy libre. Soy libre, soy libre. Y lo disfrutaba tanto. Entonces, también tuve 2 abogadas, mujeres, una que sacó, lo voy a decir porque es importante, cantidades fuertes de dinero. Y con esta situación de, pues ella sabrá para qué, ¿no? Entonces, pues bueno, la vida da muchas vueltas, que Dios les ayude. La primera, una persona completamente, pudiera decirte muchísimas cosas, pero solo puedo decir que encontré a la persona correcta, que no me detuve, a pesar de todo, por buscar la libertad de mis hijas. Y pues bueno, ahora a quien le pueda yo ser útil y lo ha visto, ya hemos ayudado a muchísimas mujeres, lo vamos a seguir haciendo. Entonces, sí le podemos ser, y digo sí le podemos porque el maestro Abdiel está muy casado, muy entregado a la lucha. Sí podemos ser útiles y podemos ser o poner nuestro granito de arena para que nadie vuelva a pasar lo que yo pasé. Por supuesto que lo vamos a hacer.
Pues no me queda más que decirte muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido, por toda esta historia, pero atrás de esta historia viene un gran trabajo, una gran fortaleza y valentía de tu persona, la constancia, el no haberte rendido, el creer y confiar en quién eres tú. Ajá, y confiar en que, bueno, Dios te permite toda esta serenidad para poder seguir actuando, ¿no? Y bueno, tenemos un mensaje por acá, dice Miros Vera, qué orgullo que hayas levantado la voz, eres una mujer increíble, fuerte, abrazo a la distancia, Maite Meneses. Y bueno, pues también muchísimas gracias a Nancy, que también nos estaba viendo, y bueno, seguir compartiendo esta información es importante. ¿En dónde puedo localizarte yo si estoy interesada, seguir teniendo una plática? ¿Cómo pueden contactarte, por ejemplo? Hay muchísimas mamás que no conocemos o que no conocíamos, que no nos contactaron por ser cercanos. Hay muchísimas mamás, muchísimas víctimas que nos han contactado por redes sociales. En un mensaje de Messenger tenemos, no sé, una situación bien complicada porque estaba muy avanzada y muy abandonada su casa en Pachuca, en la que se nos ha sumado mucha gente a esta lucha para poder manifestar y para poder exponer la verdad. Una mami, voy a decir su nombre porque creo que ha avanzado y porque creo que se le está haciendo justicia, Raquel, en Pachuca. Una mami que fue muy, muy, muy violentada durante muchos años por violencia vicaria. El esposo le dio una golpiza impresionante, le arrebató a sus hijos y le exige pensión cuando la mami está imposibilitada para trabajar, aún hasta para mantenerse a ella misma, porque el papá la dejó así, de esa golpiza. Entonces, por su vulnerabilidad, pues no había tenido esta situación de poder tener acceso a la justicia ni a un abogado, y yo es algo que le agradezco a Consultoría Legal Camacho Castelán, que ya se tomó su caso. Sí, se nos agregó una doctora para poder exponer su situación física y médica, completamente gratis, si lo puedo decir, porque es una mami víctima de muchísimas violencias encausadas a violencia vicaria. Entonces, efectivamente no tiene a sus pequeños en este sentido, pero se le está haciendo justicia y creo que es algo muy bonito. Entonces, sin ningún tema y sin ningún problema, si alguien que nos está viendo necesita apoyo, necesita ayuda, está siendo amenazada, está siendo amedrentada, con todo gusto puede mandar un mensaje de inbox y podemos apoyarle, podemos darle la contención, podemos regalarle asesoría legal, podemos acercarla a las dependencias correspondientes, podemos revisar su expediente si es necesario. Y pues nada, lo importante es que podamos poner nuestro granito de arena para erradicar la violencia vicaria, porque ya era un modus operandi. Ya era, lo dije hace mucho tiempo, hace un año, con Luis Cruz, te comentaba ayer, lo decía, es un modus operandi, lo dije en ese momento, ahorita creo que está un poco detenido, aunque no erradicado. ¿Debes pensiones? Róbate los niños. Róbate los niños. Te van a terminar dando pensión a ti. Entonces, es un tema todavía muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, pero vamos poniendo nuestro granito de arena. Bueno, pues muchísimas gracias. A todos ustedes les damos las gracias por habernos acompañado. Por supuesto, ya lo habías comentado, a través de redes sociales también ponemos a disposición nuestras redes sociales en Viviendo Conmigo para que nos hagan llegar los mensajes. Le daremos a conocer los números telefónicos de la consultoría, también de Bufet Jurídico, básicamente tuyo, a quien esté interesado. Y bueno,
así como este tema que nos llegó y nos dijo, ¿por qué no tocas el tema de la ley vicaria? ¿Por qué no tocas el tema de una historia que esté trascendiendo y que, bueno, pues finalmente por hacer del destino nos conocimos? Nada es casualidad, pero yo sé que llegamos al punto exacto. Les comentamos a ustedes que manden los mensajes. ¿Qué otro tema les gustaría a ustedes? ¿Están interesados en saber, en conocer cuáles son las redes de apoyo? También lo podemos hacer. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos en Viviendo Conmigo. Mi nombre es Griselira Maite, muchísimas gracias. Gracias. Y coincidentemente tenemos muchas cosas en común. Vamos a dar apoyo y vamos a dar seguimiento, así que sigan nuestras páginas y nuestras redes. Muchísimas gracias. Excelente noche. Adiós.